Mi nombre es Alfonso Herrera. Tengo 71 años y hace exactamente 3 días mi propia hija me dijo las palabras más hirientes que un padre puede escuchar. Papá, tu presencia incomoda a todos. Sería mejor que buscaras otro lugar donde vivir. Esa misma noche, a las 2 de la madrugada, llamé a mi abogado y cambié completamente mi testamento. Lo que mi hija Cristina no sabía es que durante todos estos años yo había estado construyendo un imperio que ella creía que algún día sería suyo. Pero hay decisiones que no tienen vuelta atrás. Imagínate la humillación. Después de haber criado a 3 hijos como padre soltero, después de haberles dado educación universitaria, casas, autos y todo lo que pidieron durante décadas, mi hija mayor me dice que soy una molestia en la casa que yo mismo compré y puse a su nombre. La escena fue en el comedor, donde habíamos compartido miles de cenas familiares. Cristina estaba sentada en la cabecera de la mesa, como si fuera la dueña de todo, mientras su esposo, Rodrigo, asentía a cada palabra que decía. Sus hijos, mis nietos de 16 y 14 años, ni siquiera levantaron la vista de sus celulares cuando su madre me estaba destrozando emocionalmente. Papá, me dijo con esa voz fría que había desarrollado en los últimos meses, necesitamos hablar seriamente sobre la situación de la casa. ¿Qué situación, Cristina?, le pregunté, aunque presentía lo que se venía. La situación de que esta casa es muy chica para todos nosotros. Los chicos necesitan más espacio. Rodrigo necesita una oficina para trabajar desde casa, y francamente, tu presencia acá está generando tensiones innecesarias. Mi presencia genera tensiones. Sí, papá. Rodrigo y yo hemos hablado mucho sobre esto. Vos tenés costumbres muy arraigadas, horarios muy rígidos, manías que chocan con nuestro estilo de vida. Los chicos se sienten cohibidos de traer amigos, porque siempre estás ahí, vigilando, opinando de todo. Cristina siguió hablando como si estuviera leyendo una lista de quejas que había preparado de antemano. Además, papá, ya no sos joven. ¿Qué pasa si te pasa algo de noche y nosotros no nos damos cuenta? ¿Qué pasa si te caes en el baño? Sería mucho mejor que buscaras un lugar más apropiado para tu edad. ¿Un lugar más apropiado para mi edad? ¿Cómo qué? Como una residencia geriátrica, papá. Un lugar donde tengas gente de tu edad, actividades pensadas para vos, atención médica especializada. Rodrigo, que había estado callado hasta ese momento, decidió intervenir con esa sonrisa falsa que yo había llegado a despreciar. Don Alfonso, usted sabe que lo respetamos mucho, pero Cristina tiene razón. Esta casa se quedó chica, y nosotros estamos en una etapa de la vida donde necesitamos privacidad familiar. Privacidad familiar. Como si yo fuera un extraño invadiendo su intimidad, no el padre que había pagado esa casa durante 20 años para que su hija tuviera un techo seguro. Pero la frase que me terminó de destruir vino después. Papá, me dijo Cristina, mirándome directo a los ojos sin un ápice de culpa, te voy a ser honesta. Tu presencia incomoda a todos. Rodrigo no puede relajarse después del trabajo porque siempre tenés algo que decir sobre todo. Los chicos no pueden ser adolescentes normales porque vos los criticás constantemente. Y yo no puedo ser la mujer de la casa porque vos seguís comportándote como si fueras el dueño de todo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cuarto, el mismo cuarto donde había dormido durante los últimos 10 años, desde que Cristina se había divorciado de su primer marido y había vuelto a casa con sus hijos pequeños. El mismo cuarto que había sido mi refugio durante los años más difíciles de mi viudez. Pero mientras estaba ahí acostado, mirando el techo, recordé algo que Cristina no sabía, algo que ninguno de mis 3 hijos sabía. Durante todos estos años, mientras ellos creían que su padre era un jubilado común, que vivía de su pensión, yo había estado manejando un portafolio de inversiones
que había convertido en una fortuna considerable. Escúchame hasta el final de esta historia y decime si pensás que lo que hice estuvo bien o mal. Y contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia de padres que dan todo y reciben ingratitud se repite en todos los países del mundo. Para entender cómo llegué hasta esta situación, tengo que contarte desde el principio. Tengo que contarte cómo un hombre que había dado toda su vida por sus hijos llegó a ser tratado como un estorbo en su propia casa. Me casé con Mercedes cuando tenía 25 años. Ella era una mujer hermosa, inteligente, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Trabajaba como maestra de escuela primaria y tenía esa paciencia infinita que solo tienen las personas nacidas para cuidar a otros. Yo trabajaba como supervisor en una fábrica textil. No era un trabajo glamoroso, pero pagaba bien y tenía estabilidad. Mercedes y yo teníamos planes grandes. Queríamos una casa propia, 3 o 4 hijos, vacaciones familiares, todo lo que representaba una vida exitosa en esa época. Los primeros años fueron perfectos. Alquilamos un departamento pequeño pero acogedor. Compramos nuestros primeros muebles juntos. Adoptamos un perro que se llamaba Bruno. Mercedes seguía trabajando, y yo había empezado a hacer algunas inversiones pequeñas con el dinero extra que nos sobraba cada mes. Cristina nació cuando llevábamos 3 años de casados. Fue un embarazo perfecto y un parto sin complicaciones. Recuerdo que cuando la vi por primera vez, tan pequeña y perfecta en los brazos de Mercedes, pensé que no había nada en el mundo que no fuera capaz de hacer por esa niñita. Mercedes era una madre natural. Amamantaba a Cristina, la bañaba, la vestía, le cantaba canciones de cuna con una voz dulce que me enamoraba más cada día. Yo trabajaba 12 horas diarias para que Mercedes pudiera quedarse en casa cuidando a nuestra hija. 2 años después llegó Roberto, nuestro segundo hijo, y 3 años más tarde, Santiago, el menor. 3 hijos en 6 años. La casa se llenó de risas, de juguetes, de vida. Mercedes manejaba todo con una eficiencia que me dejaba asombrado. Yo llegaba del trabajo y encontraba la cena lista, los chicos bañados, la casa ordenada. Pero también empecé a notar que Mercedes se veía más cansada. Las ojeras se habían vuelto permanentes. Ya no sonreía tan seguido como antes. Cuando le preguntaba si estaba bien, me decía que solo era cansancio normal de madre de 3 chicos pequeños. Durante esos años, yo seguía haciendo inversiones. Había empezado comprando acciones de la empresa donde trabajaba. Después, había diversificado comprando bonos del gobierno. Después había invertido en algunas propiedades pequeñas que alquilaba. Mercedes sabía que yo jugaba con inversiones, pero no tenía idea de las cantidades de dinero que estaba manejando. Cuando Cristina cumplió 10 años, Roberto 8 y Santiago 5, Mercedes empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era una gripe fuerte, después pensamos que era estrés, pero cuando empezó a perder peso de manera alarmante, supimos que algo más serio estaba pasando. Los médicos nos dieron el diagnóstico que nunca queríamos escuchar. Mercedes tenía cáncer de ovario en estado avanzado. Los doctores dijeron que si hubiéramos detectado la enfermedad 6 meses antes, las posibilidades de curación habrían sido del 80%. Pero en el estado en que estaba, las posibilidades eran del 20%. 20%. Mi Mercedes, la mujer más fuerte y más buena que había conocido, tenía solo 20% de posibilidades de sobrevivir. Los siguientes 6 meses fueron un infierno. Quimioterapia, radiación, cirugías. Mercedes luchó con una valentía que me partía el corazón. Nunca se quejó, nunca lloró delante de los chicos, nunca perdió la esperanza. Pero yo sabía que la estaba perdiendo. La veía desaparecer día a día. Su pelo hermoso se cayó, su piel se puso gris,
Sus ojos perdieron ese brillo que me había enamorado. Una noche, 3 semanas antes de que muriera, Mercedes me llamó a su cuarto de hospital. Alfonso, me dijo con una voz muy débil, necesito pedirte algo muy importante. Lo que vos quieras, amor. Necesito que me prometas que vas a cuidar a los chicos como lo haría yo, que vas a estar presente en sus vidas, que vas a conocer a sus amigos, que vas a ir a las reuniones del colegio, que vas a estar ahí cuando me necesiten. Te lo prometo, Mercedes. Y necesito que me prometas algo más. ¿Qué? Que no te vas a casar otra vez hasta que los chicos sean grandes. Ellos van a necesitar que toda tu atención esté puesta en ellos. También te lo prometo. Mercedes murió una mañana de octubre, mientras los chicos estaban en el colegio. Yo estaba al lado de su cama, sosteniéndole la mano, cuando se fue en paz, sin dolor, como si simplemente se hubiera quedado dormida. Esa noche tuve que explicarles a Cristina, Roberto y Santiago que su mamá no iba a volver más a casa. Cristina, que ya tenía 11 años, entendió inmediatamente y se puso a llorar. Roberto y Santiago, que eran más chicos, tardaron más en procesar la información. Los primeros meses después de la muerte de Mercedes fueron devastadores. Yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de los chicos, llevarlos al colegio, ir a trabajar, buscarlos a la tarde, ayudarlos con las tareas, preparar la cena, bañarlos y acostarlos. Los fines de semana los dedicaba completamente a ellos. Los llevaba al parque, al cine, a comer helado, a visitar a los abuelos. Traté de llenar el vacío que había dejado Mercedes con mi presencia constante. Pero no era fácil. Cristina, que había sido muy pegada a su mamá, se volvió rebelde y desafiante. Roberto desarrolló problemas para dormir y pesadillas constantes. Santiago, el más chico, empezó a hacer berrinches por cualquier cosa y se orinaba en la cama todas las noches. Durante esos años difíciles, las inversiones que había hecho fueron mi salvación económica. La fábrica donde trabajaba cerró cuando Santiago tenía 8 años, pero yo ya tenía suficiente dinero acumulado como para no preocuparme por el futuro inmediato. Decidí usar parte de mis ahorros para comprar una casa más grande en un barrio mejor. Quería que los chicos tuvieran su propio cuarto, un patio grande para jugar, un lugar que sintieran como su hogar definitivo. La casa que compré tenía 4 habitaciones, 3 baños, un living grande, un comedor espacioso, una cocina moderna y un patio con parrilla y pileta. Era exactamente lo que había soñado para mi familia. Los chicos estaban fascinados con la casa nueva. Cristina eligió la habitación más grande, Roberto quiso la que daba al patio, y Santiago eligió la que estaba más cerca de mi cuarto porque todavía tenía miedo de dormir solo. Durante los siguientes años, me dediqué completamente a criar a mis hijos. Iba a todas las reuniones del colegio, a todos los actos escolares, a todos los partidos de fútbol donde jugaban Roberto y Santiago. Cuando Cristina empezó el secundario, yo la ayudaba con las tareas de matemáticas. Cuando Roberto descubrió su pasión por la música, le compré una guitarra y le pagué clases particulares. Cuando Santiago mostró talento para el dibujo, le armé un rincón de arte en su cuarto. Pero también seguí invirtiendo. Con el pasar de los años, mis inversiones habían crecido exponencialmente. Había comprado más propiedades, había invertido en empresas que después se volvieron muy exitosas, había diversificado mi portafolio de una manera que me estaba generando ingresos pasivos considerables. Cuando Cristina cumplió 18 años, yo ya era, sin que nadie lo supiera, un hombre muy rico. Pero seguía viviendo de manera austera. Seguía manejando el mismo auto de 10 años. Seguía comprando ropa en las mismas tiendas de siempre. Cristina se recibió del secundario con excelentes notas y quiso estudiar administración de empresas en una universidad privada muy cara. Yo le pagué toda la carrera sin chistar.
Roberto quiso estudiar música, y yo le pagué el conservatorio más prestigioso de la ciudad. Santiago eligió arquitectura, y yo también le pagué todo. Durante los años universitarios de mis hijos, yo seguí siendo el padre presente que había prometido ser. Los domingos hacíamos asados familiares, los ayudaba económicamente cuando lo necesitaban, estaba disponible para cualquier emergencia. Pero empecé a notar que mis hijos ya no me necesitaban tanto como antes. Cristina tenía novio, Roberto tenía su banda de música, Santiago tenía sus proyectos de arquitectura. Yo seguía siendo el padre proveedor, pero ya no era el centro de sus vidas. Cuando Cristina se casó por primera vez, a los 25 años, yo le pagué toda la boda. Un evento para 200 invitados en uno de los salones más elegantes de la ciudad. Cristina estaba hermosa con su vestido blanco, y yo me sentía orgulloso de entregarla al altar. Su primer matrimonio duró 5 años, y tuvo 2 hijos, Matías y Sofía. Cuando se divorció, Cristina volvió a casa con los chicos. Yo la recibí con los brazos abiertos. Le dije que esa siempre iba a ser su casa. Roberto se casó 2 años después de Cristina y se fue a vivir a otra ciudad donde había conseguido trabajo como músico profesional. Santiago se casó a los 28 años y también se mudó lejos. Durante 10 años, Cristina y sus hijos vivieron conmigo. Fueron años hermosos. Yo disfrutaba siendo abuelo, ayudando con las tareas escolares de Matías y Sofía, llevándolos al colegio cuando Cristina tenía que trabajar hasta tarde. Cristina había conseguido un buen trabajo como gerente administrativa en una empresa mediana. Ganaba bien, pero no lo suficiente como para mantener el nivel de vida que quería para sus hijos. Yo cubría los gastos extras, vacaciones, ropa de marca, actividades extracurriculares, todo lo que una madre soltera no podía costear fácilmente. Cuando Cristina conoció a Rodrigo, hace 3 años, yo pensé que era una buena noticia. Rodrigo era divorciado, tenía un trabajo estable como contador, parecía un hombre serio que trataba bien a Cristina y a los chicos, pero desde que se casaron el año pasado, las cosas empezaron a cambiar en casa. Rodrigo tenía opiniones muy firmes sobre cómo se debían manejar las cosas. Pensaba que yo era demasiado permisivo con mis nietos, que los malcriaba, que no les ponía límites suficientes. También pensaba que yo tenía demasiada influencia en las decisiones familiares. Cuando Cristina me consultaba sobre algo relacionado con los chicos, Rodrigo se molestaba. «Cristina, sos una mujer adulta», le decía. «No necesitas la aprobación de tu padre para todo». Poco a poco, Cristina empezó a distanciarse de mí. Ya no me consultaba sobre las decisiones importantes, ya no me incluía en los planes familiares, ya no valoraba mi opinión sobre nada. Los domingos, que siempre habían sido nuestros días familiares, se convirtieron en días donde yo me sentía como un invitado incómodo en mi propia casa. Rodrigo dominaba las conversaciones, Cristina lo secundaba en todo, y mis nietos parecían más interesados en impresionar a su padrastro que en pasar tiempo conmigo. Hace 6 meses, Rodrigo empezó a hacer comentarios sobre la casa, que estaba desactualizada, que necesitaba renovaciones, que el barrio ya no era lo que había sido antes. Don Alfonso, me decía con esa sonrisa falsa, «¿Usted no ha pensado en cambiar de aire? Un departamento más chico, más fácil de mantener, más apropiado para un hombre de su edad». «No, Rodrigo», le respondía yo. «Esta casa es mi hogar. Acá crié a mis hijos. Acá viven mis nietos. No tengo ninguna intención de irme». Pero las insinuaciones siguieron. Rodrigo le llenaba la cabeza a Cristina con ideas sobre lo cómodo que sería tener toda la casa para ellos, sobre lo mucho que se podría ahorrar en gastos si yo no viviera ahí, sobre lo conveniente que sería para todos si yo encontrara un lugar más apropiado.
Y finalmente llegó esa noche de hace 3 días cuando Cristina me dijo que mi presencia incomodaba a todos. Esa madrugada, después de no poder dormir en toda la noche, me levanté y saqué de mi caja fuerte todos los documentos que mis hijos nunca habían visto. Los títulos de propiedad de las 6 casas que tengo alquiladas, los certificados de las acciones que poseo en 12 empresas diferentes, los estados de cuenta de mis inversiones en el exterior, el portafolio completo que había construido durante décadas sin que nadie supiera. El total de mi patrimonio era una cifra que ni yo mismo podía creer a veces. Era suficiente dinero como para que mis 3 hijos y mis 5 nietos vivieran cómodamente sin trabajar nunca más en sus vidas. Pero también saqué mi testamento actual, el documento que había firmado 5 años atrás, donde dejaba todo dividido en partes iguales entre Cristina, Roberto y Santiago. A las 6 de la mañana llamé a mi abogado. Doctor Mendoza, soy Alfonso Herrera. Necesito que venga a mi casa hoy mismo para hacer un cambio completo en mi testamento. Don Alfonso, ¿está todo bien? Son las 6 de la mañana. Todo está muy claro, doctor. Clearer than ever. Quiero cambiar completamente la distribución de mis bienes. El abogado llegó a mi casa a las 10 de la mañana. Cristina ya se había ido a trabajar, Rodrigo también, y los chicos estaban en el colegio. Le expliqué al doctor Mendoza lo que había pasado la noche anterior. Le conté sobre los años de ingratitud, sobre el desprecio creciente, sobre las palabras hirientes de mi propia hija. Don Alfonso, me dijo el abogado después de escuchar toda la historia, ¿está seguro de que quiere hacer esto? Los cambios en un testamento hechos en momentos de enojo a veces se lamentan después. Doctor, le respondí, tengo 71 años y la lucidez mental intacta. He pensado esto durante toda la madrugada. Sé exactamente lo que quiero hacer. El Nuevo Testamento que firmé ese día era radicalmente diferente al anterior. Cristina, la hija que me había dicho que mi presencia incomodaba a todos, iba a recibir exactamente lo que había demostrado que valoraba: la casa donde vivía, pero solo la casa, sin un peso más. Roberto y Santiago, que se habían mudado lejos y que me llamaban una vez por mes por compromiso, iban a recibir cada uno una propiedad alquilada que les generaría ingresos mensuales suficientes para vivir dignamente, pero nada más. El resto de mi fortuna, el 80% de todo lo que había construido durante décadas, lo iba a donar a una fundación que ayuda a padres solteros a criar a sus hijos. Padres que, como yo había sido, dedican su vida entera a darles a sus hijos todas las oportunidades posibles. Pero había una cláusula especial que había incluido. Si alguno de mis hijos o nietos se tomaba el trabajo de visitarme regularmente, de tratarme con respeto, de demostrarme que realmente me querían y no solo mi dinero, podía modificar el testamento nuevamente. Después de firmar todos los papeles, me sentí liviano por primera vez en meses. Como si me hubiera sacado un peso enorme de encima. Esa tarde, cuando Cristina volvió del trabajo, me encontró preparando la cena como había hecho durante los últimos 10 años. Papá, me dijo con un tono más suave que el de la noche anterior, espero que no te hayas tomado mal lo que hablamos anoche. No me lo tomé mal, Cristina. Me lo tomé en serio. ¿Qué querés decir? Quiero decir que tenés razón. Es hora de que cada uno tenga su espacio. ¿En serio? ¿Estás dispuesto a buscar otro lugar para vivir? Estoy dispuesto a hacer algunos cambios, sí. Durante los siguientes días, Cristina y Rodrigo estuvieron más amables conmigo, como si hubieran conseguido lo que querían y ya no necesitaran ser hostiles. Rodrigo hasta se ofreció a ayudarme a buscar departamentos. Don Alfonso, encontré algunos lugares muy lindos en el centro. Departamentos chicos pero cómodos, perfectos para una persona sola. Yo los escuchaba con una sonrisa, asintiendo, diciéndoles que sí, que era una buena idea,
que iba a empezar a mirar opciones. Pero lo que no sabían es que yo ya había tomado una decisión mucho más drástica. La semana pasada contraté una empresa de mudanzas. No para mudarme a un departamento chico como ellos esperaban, sino para mudarme a la casa más grande y más lujosa que tengo en mi portafolio de propiedades. Una casa de 2 pisos en el barrio más exclusivo de la ciudad. 5 habitaciones, 4 baños, jardín con pileta, garaje para 3 autos, sistema de seguridad completo. Una casa que vale más que todas las casas del barrio donde vivíamos juntos. También contraté una empresa de limpieza que viene 3 veces por semana, un jardinero que mantiene el parque impecable y un servicio de catering para cuando no tengo ganas de cocinar. El lunes que viene, cuando Cristina y Rodrigo vuelvan del trabajo, se van a encontrar con que me mudé. Van a encontrar una carta sobre la mesa del comedor explicándoles que decidí buscar un lugar más apropiado para mi edad, exactamente como ellos me habían sugerido. En la carta les voy a explicar que la casa ahora es completamente de ellos, que ya no tienen que soportar mi presencia incómoda, que pueden vivir con toda la privacidad que necesitan, pero no les voy a decir dónde estoy viviendo. No les voy a decir que me mudé a una mansión. No les voy a decir nada sobre mi situación económica real. Si me quieren encontrar, van a tener que hacer el esfuerzo de buscarme. Van a tener que demostrar que mi ausencia los preocupa más que mi presencia los incomodaba. Y cuando me encuentren, si es que se toman el trabajo de buscarme, van a descubrir algunas verdades que van a cambiar para siempre la manera en que me ven. Van a descubrir que el padre que trataban como un estorbo es el mismo hombre que había estado pagando silenciosamente todos los gastos extras de la casa durante estos 10 años. Van a descubrir que las vacaciones que habían disfrutado, los regalos caros que recibían los chicos, las cuentas que siempre se pagaban a tiempo sin que nadie se preocupara por el dinero, todo eso había sido posible gracias a las inversiones que yo manejaba sin que ellos supieran. Van a descubrir que el hombre al que le dijeron que era una molestia es el mismo hombre que había construido un imperio pensando en el futuro de su familia. Pero lo más importante que van a descubrir es que el amor de un padre tiene límites, que la generosidad tiene límites, que la paciencia tiene límites, y que cuando esos límites se cruzan, las consecuencias pueden ser definitivas. Anoche llamé a Roberto y a Santiago para contarles lo que había pasado con Cristina. Las 2 conversaciones fueron reveladoras. Roberto me escuchó con atención y después me dijo: «Papá, Cristina siempre fue la más egoísta de los 3. Yo nunca entendí por qué la consentías tanto». Santiago fue más directo: «Papá, tendrías que haber puesto límites hace años. Cristina se acostumbró a que vos resolvieras todos sus problemas. Ninguno de los 2 me ofreció ir a visitarme. Ninguno de los 2 me invitó a quedarme en su casa. Ninguno de los 2 demostró una preocupación genuina por mi bienestar». Esa conversación me confirmó que había tomado la decisión correcta sobre el testamento. Mis 3 hijos habían crecido pensando que yo era un recurso infinito del cual podían extraer todo lo que necesitaran, sin dar nada a cambio. Pero hay algo que ninguno de ellos sabe todavía, algo que van a descubrir solo después de que yo muera. Durante todos estos años, además de las inversiones que hice para mi familia, también estuve donando anónimamente a diferentes causas benéficas, orfanatos, comedores populares, programas de becas universitarias para chicos de bajos recursos. Cada mes, una parte de mis ganancias iba destinada a ayudar a personas que realmente necesitaban ayuda. Padres solteros como yo había sido, viudas con hijos pequeños, abuelos criando a sus nietos. Esa gente que no me conoce, que nunca va a saber quién soy, me da más satisfacción que mis propios hijos, porque valoran cada peso que reciben, porque lo usan responsablemente,
porque están genuinamente agradecidos por la ayuda. El viernes pasado, fui a visitar uno de los comedores que financio mensualmente. Vi a padres haciendo cola para conseguir un plato de comida para sus hijos. Vi a madres trabajando como voluntarias para ayudar a otras familias que estaban en situaciones aún peores que las suyas. Esa gente, que tiene tan poco, comparte lo poco que tiene con otros que tienen menos. Esa gente, que lucha todos los días para sobrevivir, encuentra tiempo para agradecer por la ayuda que reciben. Y yo pensé en mi hija, que tiene una casa pagada, un trabajo estable, hijos sanos y educados, y que me dice que mi presencia la incomoda. La diferencia entre la gratitud y la ingratitud es abismal. Mañana es domingo. Tradicionalmente, el día que pasábamos en familia haciendo asado, jugando con los chicos, disfrutando de estar juntos. Pero mañana voy a estar en mi casa nueva, preparando una parrillada para los 10 niños del orfanato que apadrino desde hace 5 años. Chicos que perdieron a sus padres y que valoran cada momento de atención que reciben de los adultos que los cuidan. Esos chicos me van a llamar abuelo Alfonso y se van a colgar de mis brazos como hacían mis nietos cuando eran chicos. Esos chicos me van a agradecer por cada regalo, por cada juego, por cada momento que paso con ellos. Y por primera vez en meses, me voy a sentir realmente valorado y querido. Hay una lección muy importante que aprendí demasiado tarde en la vida. El amor no se mendiga, se ofrece libremente y se acepta con gratitud, o simplemente no es amor verdadero. Durante años mendigué el cariño de mis hijos. Pagué por su atención, compré su compañía, financié su respeto, pero nunca recibí amor genuino a cambio. Ahora, a los 71 años, decidí que voy a invertir mi tiempo y mi cariño en personas que realmente lo valoren, en niños que necesitan una figura paterna, en ancianos que están solos, en familias que luchan, pero que mantienen la dignidad y la gratitud. Mi patrimonio se va a ir con ellos cuando yo me muera. No porque sea un hombre vengativo, sino porque finalmente entendí dónde debe ir el amor y la generosidad. El amor debe ir hacia donde es valorado, cuidado y correspondido. La generosidad debe ir hacia donde es necesaria, aprovechada y agradecida. Y el legado debe ir hacia donde va a generar más amor y más generosidad, no más entitlement y más ingratitud. Hace 3 noches, cuando Cristina me dijo que mi presencia incomodaba a todos, me rompió el corazón, pero también me abrió los ojos. Me hizo darme cuenta de que había estado desperdiciando mi amor en personas que no lo merecían, que no lo valoraban, que lo daban por sentado. Ahora tengo una segunda oportunidad de ser feliz, una segunda oportunidad de sentirme útil y querido, una segunda oportunidad de crear una familia no de sangre, sino de corazón. Y vos que me escuchaste hasta acá, ¿qué pensás de mi decisión? ¿Crees que fui demasiado duro con mis hijos? ¿O crees que hay límites que no se pueden cruzar, ni siquiera en familia? Contame también desde qué país me estás escuchando, y si alguna vez viviste una situación parecida con tus hijos o con tus padres, porque al final creo que todos merecemos ser queridos y respetados por quienes somos, no por lo que podemos dar. Todos merecemos que nuestra presencia sea bienvenida, no tolerada. Todos merecemos gratitud por nuestros sacrificios, no indiferencia. Y todos merecemos la dignidad de decidir dónde queremos invertir nuestro amor y nuestros recursos. Pero déjame contarte algo que pasó esta semana, algo que no me esperaba. El martes por la tarde, mientras estaba organizando mis cosas en la casa nueva, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, me encontré con mi nieto Matías, el hijo mayor de Cristina, parado ahí con su bicicleta. Abuelo, me dijo con la voz quebrada, ¿por qué te fuiste sin despedirte? Matías tenía 16 años, pero en ese momento parecía un niño pequeño. Se le llenaron los ojos de lágrimas cuando me vio.
Entra, mi amor, le dije. Sentate y hablemos. Matías se sentó en mi nuevo living, mirando alrededor con los ojos muy abiertos. Era evidente que la casa lo había impresionado, pero no hizo ningún comentario al respecto. Abuelo, me dijo. Mamá nos dijo que vos te mudaste porque querías más espacio y más tranquilidad, pero yo sé que no es verdad. ¿Por qué pensás que no es verdad? Porque yo escuché la discusión que tuvieron hace una semana. Escuché cuando mamá te dijo que tu presencia incomodaba a todos. Y no es verdad, abuelo. A mí no me incomodas. Sofía tampoco dice eso. ¿En serio? ¿En serio? Nosotros te extrañamos. La casa se siente rara sin vos. Ya no hay nadie que nos ayude con las tareas de matemáticas. Ya no hay nadie que nos haga esos sándwiches especiales cuando llegamos del colegio. Ya no hay nadie que nos cuente historias antes de dormir cuando tenemos pesadillas. Esas palabras me llegaron directo al corazón. Durante todos estos años, yo había pensado que mis nietos ya no me necesitaban porque eran adolescentes. Pero resulta que había cosas que yo hacía por ellos que ni siquiera Cristina se había dado cuenta. Abuelo, siguió diciéndome Matías, ¿podemos seguir viéndonos? ¿Podemos venir a visitarte acá? Por supuesto, mi amor. Ustedes van a ser siempre bienvenidos en mi casa. Esta va a ser su casa también, siempre que la quieran. Matías se quedó conmigo toda la tarde. Le mostré toda la casa. Le expliqué que tenía una habitación que podía ser suya cuando quisiera quedarse a dormir. Le dije que podía traer amigos cuando tuviera ganas. Cuando se estaba yendo, me abrazó muy fuerte y me susurró al oído, «Abuelo, yo te quiero mucho. No me importa lo que diga mamá. Vos siempre vas a ser mi abuelo favorito». Al día siguiente vino Sofía, mi nieta de 14 años. Ella es más tímida que su hermano, pero también más observadora. «Abuelo», me dijo después de recorrer toda la casa, «esta casa es hermosa. ¿Cómo pudiste comprarla con la jubilación?» Esa pregunta me hizo reír. Sofía siempre había sido la más inteligente de mis nietos, la que hacía las preguntas que los adultos no querían responder. «Mi amor», le dije, «hay muchas cosas sobre tu abuelo que vos no sabés, pero algún día, cuando seas más grande, te voy a contar toda la historia. ¿Me prometes que me vas a contar?» «Te lo prometo». Sofía también se quedó toda la tarde conmigo. Me ayudó a ordenar la biblioteca, me dio su opinión sobre dónde poner cada cuadro, me sugirió qué plantas comprar para el jardín. Cuando se iba me dijo algo que me sorprendió. «Abuelo, mamá está muy triste desde que te fuiste. No dice nada, pero yo la veo llorar por las noches». «¿En serio?» «Sí. Y Rodrigo también está raro, como que se siente culpable de algo». Esa información me hizo reflexionar mucho. A lo mejor Cristina se había dado cuenta de que había cometido un error. A lo mejor se estaba arrepintiendo de las cosas que me había dicho. El viernes por la noche recibí un mensaje de texto de Cristina. «Papá, ¿podemos hablar? Necesito verte». Le respondí, «Por supuesto, podés venir cuando quieras. Mi dirección es...». El sábado por la mañana Cristina vino a mi casa nueva. Cuando tocó el timbre y yo abrí la puerta, su cara fue un poema. Se quedó paralizada mirando la fachada de la casa, después el jardín, después a mí. «Papá», me dijo con una voz muy pequeña, «esta es tu casa». «Sí, Cristina, esta es mi nueva casa». «Pero, ¿cómo? ¿De dónde sacaste el dinero para una casa así?» «Esa es una conversación muy larga, mi amor. ¿Querés pasar?» Cristina entró a mi casa como si estuviera caminando por un museo. Miraba todo con los ojos muy abiertos, sin decir una palabra. El living de mármol, la escalera de madera tallada, los cuadros originales, los muebles de diseño. Cuando llegamos a la terraza que da a la pileta y al jardín, Cristina se sentó pesadamente en uno de los sillones. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos, «yo no entiendo nada. ¿Siempre tuviste tanto dinero? ¿Por qué nunca nos dijiste?» Me senté al lado de ella y le expliqué toda la historia.
las inversiones que había empezado a hacer cuando ella era chica, el portafolio que había construido durante décadas, las propiedades que había comprado, las empresas en las que había invertido. Le mostré los documentos que certificaban mi patrimonio. Le expliqué que durante todos estos años, mientras ella pensaba que yo era un jubilado que dependía de ella, yo había estado financiando silenciosamente una gran parte de los gastos familiares. Cristina lloró durante mucho tiempo después de escuchar toda la historia. «Papá», me dijo finalmente, «soy la peor hija del mundo. Te traté como si fueras una carga cuando en realidad eras vos el que nos estabas manteniendo a todos. No sos la peor hija del mundo, Cristina. Pero sí cometiste errores muy graves. Lo sé, papá, y no sé cómo pedirte perdón por las cosas horribles que te dije. El perdón se pide con acciones, no con palabras, mi amor. ¿Qué querés decir? Quiero decir que si realmente te arrepentís de lo que pasó, me lo vas a demostrar con tu comportamiento de ahora en adelante. ¿Cómo? Tratándome con el respeto que merezco, valorando mi presencia en lugar de verla como una molestia, reconociendo todo lo que hice por ustedes durante todos estos años. Papá, ¿hay alguna manera de arreglar esto? ¿Podés perdonarme? Ya te perdoné, Cristina, pero el perdón no significa que las cosas van a volver a ser como antes. ¿Qué significa? Significa que a partir de ahora, nuestra relación va a tener reglas claras. Significa que mi generosidad ya no va a ser ilimitada e incondicional. Significa que van a tener que ganarse mi confianza y mi ayuda, no darla por sentada. Le conté a Cristina sobre el cambio en mi testamento. Le expliqué que ahora ella iba a heredar solo la casa donde vivía, que el resto de mi fortuna iba a ir a obras de beneficencia. Papá, me dijo con voz quebrada, no me importa la herencia. Lo único que me importa es que me perdones y que podamos volver a ser familia. ¿En serio no te importa la herencia? En serio. Estos días sin vos me hicieron dar cuenta de que te necesito como padre, no como proveedor. Esa conversación con Cristina duró 4 horas. Hablamos de todo, de los errores que ella había cometido, de los errores que yo había cometido, de cómo reconstruir nuestra relación. Al final del día, llegamos a algunos acuerdos. Cristina me pidió disculpas formalmente por todas las cosas hirientes que me había dicho. Me prometió que a partir de ahora me iba a tratar con el respeto que merecía. También me pidió que considerara volver a vivir con ellos, pero bajo nuevas condiciones. Que yo tuviera voz y voto en las decisiones familiares importantes, que mis opiniones fueran valoradas, no ignoradas, que mi presencia fuera bienvenida, no tolerada. Yo le dije que iba a pensarlo, que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado y para decidir qué era lo mejor para todos. Pero también le expliqué que había descubierto algo muy valioso durante esta semana viviendo solo. Había redescubierto quién era yo como persona, no solo como padre y abuelo. Cristina, le dije, durante todos estos años yo me definí completamente por mi rol de padre. Todo lo que hacía, todo lo que pensaba, todo lo que decidía, era en función de ustedes. Pero ahora descubrí que también soy una persona individual, con mis propios gustos, mis propias necesidades, mis propios sueños. ¿Qué querés decir? Quiero decir que aunque decidiera volver a vivir con ustedes, no va a ser el mismo Alfonso de antes. Va a ser un Alfonso que se valora a sí mismo, que pone límites, que tiene vida propia además de ser su padre. Esa conversación marcó el comienzo de una nueva etapa en nuestra relación. Una etapa donde yo ya no soy el padre abnegado que da todo sin esperar nada a cambio. La semana pasada Cristina vino 3 veces a visitarme, no para pedirme dinero, no para que yo resolviera algún problema, sino simplemente para pasar tiempo conmigo. Me trajo fotos de cuando ella era chica, me contó historias del trabajo, me pidió consejos sobre cómo manejar algunos problemas que tenía con los chicos.
Rodrigo también vino una vez. Me pidió disculpas por haber contribuido a crear un ambiente hostil en la casa. Me explicó que él había crecido en una familia muy diferente, donde los abuelos no tenían tanta participación en las decisiones familiares y que no había entendido la dinámica que nosotros teníamos. Me prometió que si yo decidía volver, él iba a hacer todo lo posible para que me sintiera cómodo y respetado. Pero la visita que más me emocionó fue la de mis nietos. Matías y Sofía vinieron el domingo pasado y pasamos todo el día juntos. Les enseñé a usar la parrilla nueva. Nadamos en la pileta, jugamos pool en el salón de juegos que había armado. Por la tarde, mientras estábamos tomando helado en la terraza, Matías me hizo una pregunta que me sorprendió. «Abuelo», me dijo, «vos sos rico. ¿Por qué me preguntás eso? Porque esta casa debe costar una fortuna, y porque cuando fui a hablar con mamá sobre vos, ella me dijo que había muchas cosas sobre tu vida que nosotros no sabíamos. Decidí ser honesto con mis nietos. Les conté en términos que pudieran entender sobre las inversiones que había hecho durante décadas. Les expliqué que había trabajado muy duro no solo en mi empleo, sino también estudiando y aprendiendo sobre finanzas para multiplicar el dinero. «¿Y por qué nunca nos dijiste?», me preguntó Sofía. «Porque quería que ustedes me quisieran por quien soy, no por lo que tengo». «Nosotros te queremos por quien sos, abuelo», me dijo Matías. «Siempre te quisimos así». «Lo sé, mi amor, pero a veces los adultos no entienden eso». Esa conversación con mis nietos me hizo darme cuenta de algo muy importante. Ellos nunca habían dejado de amarme. El problema había sido con los adultos, no con los chicos. Anoche tomé una decisión. Llamé a mi abogado para hacer algunos cambios más en mi testamento. Los nietos que demuestren que realmente me quieren y me respetan van a recibir una parte importante de mi herencia. Porque ellos sí valoran mi presencia, sí disfrutan de mi compañía, sí me tratan como si fuera importante en sus vidas. También decidí crear un fondo educativo que garantice que todos mis nietos puedan estudiar en las mejores universidades, sin importar cuál sea la situación económica de sus padres en el futuro. Pero el cambio más importante que hice fue establecer una cláusula que dice que cualquier hijo que demuestre un cambio genuino en su actitud hacia mí puede recuperar una parte significativa de su herencia. No es venganza, es justicia. Es enseñarles que las acciones tienen consecuencias, pero también que el arrepentimiento sincero puede reparar el daño. Esta mañana Cristina me llamó para preguntarme si había tomado una decisión sobre volver a casa. «Cristina», le dije, «he decidido que voy a dividir mi tiempo. 3 días por semana voy a quedarme en mi casa nueva, porque necesito mi espacio personal. 4 días por semana voy a quedarme en la casa familiar, porque también necesito estar cerca de mis nietos». «¿En serio? ¿Estás dispuesto a volver?» «Estoy dispuesto a intentarlo, pero con las condiciones que ya hablamos». «Sí, papá, las condiciones que dijiste. Y hay una condición más». «¿Cuál?» «Rodrigo y vos van a empezar a contribuir económicamente con los gastos de la casa de manera proporcional a sus ingresos. Ya no voy a ser yo solo el que pague todo». «Por supuesto, papá. Es lo justo. Mañana voy a volver a la casa donde viví durante tantos años. Pero voy a volver como un padre respetado, no como un estorbo tolerado. Voy a volver con límites claros, no como el proveedor incondicional de antes. Y si en algún momento vuelvo a sentir que mi presencia incomoda a alguien, me voy a ir otra vez. Pero esta vez va a ser definitivo, porque a los 71 años aprendí algo fundamental. Nadie, ni siquiera los hijos, tiene derecho a hacerte sentir que sobras en tu propia vida. Nadie tiene derecho a darte por sentado cuando sos la persona que más ha sacrificado por ellos. Y nadie tiene derecho a hacerte sentir culpable por existir, por ocupar espacio, por tener necesidades y deseos propios. La familia es importante, pero la dignidad personal es más importante todavía.
El amor filial es hermoso, pero el respeto mutuo es indispensable. Y la generosidad es una virtud, pero la ingratitud es un veneno que mata las relaciones familiares. Durante esta experiencia aprendí que a veces hay que estar dispuesto a perder todo para descubrir lo que realmente vale la pena conservar. Aprendí que el miedo a la soledad no debe ser más fuerte que la necesidad de dignidad. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para poner límites, para exigir respeto, para decidir dónde y con quién queremos invertir nuestro amor. Mi patrimonio seguirá creciendo, porque sé invertir y porque tengo buenos asesores financieros. Pero ahora mi riqueza emocional también está creciendo, porque aprendí a valorarme a mí mismo. Los niños del orfanato que visito cada semana me siguen llamando Abuelo Alfonso y me siguen abrazando como si fuera la persona más importante del mundo. Esos abrazos no tienen precio. Las familias que ayudo anónimamente me mandan cartas de agradecimiento que me llegan al alma. Esas cartas valen más que cualquier inversión. Y mis nietos, cuando me miran con admiración y me dicen que soy el mejor abuelo del mundo, me dan una felicidad que ningún dinero puede comprar. En cuanto a mis hijos, el tiempo dirá si realmente han aprendido la lección o si solo están actuando así hasta que las cosas se calmen. Pero yo ya no voy a vivir esperando su aprobación. Ya no voy a mendigar su cariño. Ya no voy a comprar su atención. Voy a vivir siendo el mejor padre que pueda ser, pero también siendo el mejor Alfonso que pueda ser. Y vos que me escuchaste hasta el final, espero que hayas entendido que todos tenemos derecho a ser valorados, respetados y queridos por quienes somos, que todos tenemos derecho a poner límites cuando nos tratan mal, aunque sea nuestra propia familia, y que todos tenemos derecho a decidir cómo invertir nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro amor. Si alguna vez te encontrás en una situación parecida, recordá esta historia. Recordá que tu dignidad no es negociable. Recordá que tu valor como persona no depende de lo que podás dar a otros. Y recordá que a veces la decisión más valiente que podés tomar es la de alejarte de personas que no te valoran, aunque esas personas lleven tu apellido. Porque al final, la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu corazón. Y el amor verdadero no es el que te pide que desaparezcas, sino el que celebra tu existencia. Contame desde qué país me estás escuchando y si esta historia te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares, porque todos necesitamos recordar de vez en cuando que merecemos ser queridos y respetados por quienes somos, no tolerados por lo que podemos dar.